Porque somos la raza más pura y el mundo lo dice. Una vela se enciende, Cachorrita bendice. Somos la raza más pura y el mundo lo dice. Una vela se enciende, Cachorrita bendice. Reciban un cordial saludo, son los estudiantes de la Universidad César Vallejo de la experiencia curricular Cátedra Vallejo. Y en esta oportunidad es un gusto poder presentarles un documental denominado Lockout. ¿Pero qué significa lockout? Lockout es un término francés en derecho laboral que implica la decisión por la cual un empleador prohíbe a sus trabajadores el acceso a la empresa con ocasión de un conflicto colectivo de trabajo. ¿Por qué este nombre? El autor da este nombre a su obra debido a que se centra en lo vivido en Francia durante la crisis de 1929, también conocida como la Gran Depresión, la cual ocasionó el cierre de muchas fábricas, generando así muchas pérdidas, situación a la cual el autor demuestra empatía. César Vallejo nació en 1892 en Santiago de Chuco. Fue el último hijo de Francisco Vallejo y María Mendoza, quienes vivieron en la Serranía de la Libertad, llevando desde su nacimiento una vida provinciana. En cuanto a sus estudios, culminó su primaria en su tierra, en la escuela municipal y en el centro escolar número 271, hasta 1905, y la secundaria en la institución educativa San Nicolás en Huamachuco. Inició sus estudios en la Facultad de Filosofía y Letras, en la Universidad de la Libertad, logrando graduarse de bachiller en letras con su tesis El romanticismo en la poesía castellana. César Vallejo en Francia, frustrado de la mediocridad local, tenía ya puesto en sus miras el viejo mundo. Con el dinero que le endeudaba al Ministerio de Educación, se embarcó rumbo a Europa, de donde no regresaría más. El 13 de julio de 1923 llega a Francia, viaja en el vapor Oroya, acompañando a Julio Gálvez, quien le pagaría el pasaje y moriría más tarde en la Guerra Civil de España. ¿Qué aspectos rescata César Vallejo en su obra? El autor rescata lo vivido en Francia producto de la crisis económica que se vivió en el año 1929, la cual también es conocida como la Gran Depresión, siendo la más grande crisis financiera mundial que se proclamó durante la década de 1930. La crisis se originó en los Estados Unidos a partir de la caída de la bolsa de Wall Street de 1929 y rápidamente se extendió en casi todos los países del mundo. ¿Qué clase de escritor fue César Vallejo? César Vallejo fue un poeta comprometido, ya que en sus obras podemos evidenciar las diferentes situaciones difíciles que afronta la sociedad. En especial en Lockout se puede apreciar la intención de dar a conocer las consecuencias que surgieron en la crisis económica y la injusticia de aquellos que poseen mejor economía y también la voluntad y la perseverancia de aquellos que son oprimos y buscan salir adelante y hacen respetar sus derechos. ¿Qué sabemos sobre la producción literaria de César Vallejo? En su producción literaria podemos identificar diferentes géneros literarios, los cuales son poético, narrativo, ensayista y dramático. Primero en la poética, sus más resaltantes obras son Los Heraldos Negros, publicado en Lima en 1919, Trilce en 1922, Poemas en prosa en París 1939, junto a Poemas Humanos. España, aparte de mí este cáliz, en España en 1939. En la narrativa están Escalas, colección de relatos y cuentos, publicada en 1923, Fábula salvaje, novela corta, Hacia el reino de los Siris, novela corta entre 1924 y 1928, El tungsteno, novela social, publicada en Madrid en 1931, Paco Yunque, publicada de manera póstuma, cuento realista, publicado en 1951. En el aspecto ensayista destaca Rusia en 1931, Rusia ante el segundo plan quinquenal, y el arte y la revolución. Finalmente, en el género dramático tenemos Entre las dos orillas corre el río, en 1930, Colacho Hermanos o Presidentes de América, en 1934,
La piedra cansada en 1937 y la obra Lockout 1930. Con esta información podremos comprender mejor la obra Lockout. Acompáñenos. Lockout. Lockout es una obra teatral, escrita por el poeta César Vallejo, pero al igual que Paco Yunque, no pudo ser publicada en su momento, ya que se consideraba que tenía un corte ideológico y narcisista por tratarse de un tema laboral, en un momento en el cual aparentemente existía una crisis. Personajes de la obra Lockout de César Vallejo tiene estos personajes. Obreros son los trabajadores de una fábrica que se enteran que va a ser cerrada por el dueño, que no quiere aumentarles el salario, son más de 20 y no tienen nombre. El ministro de Trabajo es un profesional del gobierno de tendencia socialista que quiere ayudar a los obreros. Braque, un industrial que está a favor del cierre y se reúne con el ministro de Trabajo. Lemblak, otro industrial que busca la manera de quebrar al grupo de obreros. Dúplice es uno de los delegados de los obreros en la reunión con los empresarios. La policía envía a la fábrica para reprimir a los obreros. Los familiares sufren con los obreros por la amenaza de cierre. Lockout está estructurada en 5 escenas, según una secuencia que podemos describir como sigue. Número 1. El anuncio del cierre. Dudas, confirmación de cierre y pelea, la decisión de ir al sindicato y la intervención de la mujer del obrero 12. Número 2. Las entrevistas en el ministerio, entre el ministro y los empresarios. Soborno del ministro y soborno del obrero. Número 3. La discusión en el sindicato. La decisión de ir a la huelga. Número 4. La lucha, represión, discusión de Raymond con su mujer, el hambre en el otro hogar, el cabaret, escenas de represión y en el taller, escenas entre vigilante y guardián. Número 5. Festejando la victoria al final. Todas las demás son momentos de confrontación, no solo al nivel de los momentos que representa cada escena, sino que también al nivel de los distintos momentos dentro de cada escena. Escena número 1. Esta se desarrolla en un ambiente de tensa espera de Lockout. En un momento, todos dejan de trabajar y guardan un silencio pesado, de desorden. Al llegar el vigilante con un letrero, los obreros de pronto se inquietan y sobresaltan, y después de pegarlo y conocerse el Lockout, surge un clamor sordo, tempestuoso y agresivo, pues el ingeniero salta sobre el primero que agarra y lo atiborra de golpes. En un instante, todos se van a las manos y la pelea es completa. Escena 2. Se desarrolla primero en un contexto patronal. El ministro con los industriales y después el director del gabinete de los ministros con los mismos. Posteriormente, el contexto cambia, pues se reúne uno de los industriales con los delegados de los obreros. Sin embargo, ninguno de ellos es descrito explícitamente. Escena 3. Solo se desarrolla entre obreros, en el salón de asambleas generales del sindicato y se espera al informe de sus delegados. Escena 4. Esta escena es una más violenta y desordenada que la anterior. Vallejo señala en el primer lugar que hay varios huelguistas que atraviesan la calle en desorden. Enseguida apunta que la atmósfera de pánico y muerte de aquellos huelguistas. Escena número 5. Tiene lugar después de la huelga. La huelga resulta victoriosa para los obreros. El triunfo es explicitado por los obreros con vivas voces, algarabía y con aplausos. Soy Caterina Hermesinda Rafael Ramírez. En esta oportunidad haré un análisis y reflexión del mensaje de la obra. En esta obra, Vallejo enfatiza la injusticia diferencia entre la clase obrera y sus patrones, dando lugar a la opresión de parte de los patrones hacia los obreros, quienes tratan de hacer su mejor esfuerzo para ganar justamente su sueldo por el bienestar de sus familias. Por otro lado, los patrones tratan de explotar al máximo a los obreros para obtener más ganancias y satisfacer sus placeres e intereses personales. Esta guarda cierta relación con la ideología marxista, ya que este narra de una manera que le permite al proletario crear sus propios líderes. Estos, en este caso, está representado por el obrero que piensa en el bien común aún a costa de su integridad y seguridad física.
Hoy en día podemos ver estas mismas diferencias con diferentes nombres, en diferentes escalas, por ello debemos poner de nuestra parte para cambiar esta situación y las condiciones de vida sean justas para todos. La ideología de Vallejo está presente en sus obras. Lockhart no es la excepción. Vallejo elaboró su reflexión sobre el trabajo en su obra poética y narrativa, analizando y cuestionando causas, consecuencias y contextos laborales, desde un humanismo muy suyo. El Bate define el trabajo como un rasgo específico y original del hombre. Se puede apreciar en frases como: el trabajo material o intelectual es una ley esencialmente humana. En la sociedad humana, el trabajo es, pues, ley y destino propios e ineluctables del individuo. Pienso en los desocupados, pienso en los 40 millones de hambrientos que el capitalismo ha arrojado de sus fábricas y de sus campos, 15 millones de obreros parados y sus familias. ¿Qué va a ser de este ejército de pobres sin precedente en la historia? De igual forma, en su obra Lockout, expone la lucha de los huelguistas por unas condiciones laborales más dignas. Para el Bate, el humanismo socialista expresa el auténtico dolor por el hombre, eleva su protesta contra las condiciones inhumanas y ve en el trabajador el constructor de una sociedad renovada. Finalmente, le agradecemos mucho que se hayan dado un tiempo para apreciar y observar este documental Lockout. Nos despedimos y nos vemos en una próxima oportunidad.